Hay una frase que se dice con facilidad cuando algo difícil le pasa a otra persona. Todo pasa por algo. Se dice con buena intención, se dice queriendo consolar. Pero hay un momento en la vida donde esa frase, escuchada desde adentro del dolor, no consuela, duele. Porque cuando estás en el centro de la pérdida, cuando todavía no entiendes nada de lo que está pasando, cuando lo único que sientes es el peso de lo que se fue, o de lo que se rompió, o de lo que nunca llegó, esa frase suena vacía. Suena a algo que alguien dice porque no sabe qué más decir. Y entonces, la pregunta que realmente importa queda sin responder. ¿Por qué razón Dios permitiría esto? ¿Qué sentido tiene perder lo que perdiste, vivir lo que viviste, cargar lo que cargas? Y hay algo más sobre esa frase que vale la pena nombrar. A veces no la dice otra persona, la dices tú. La repites en silencio, intentando convencerte, intentando encontrar algo a lo que aferrarte mientras el dolor todavía está presente. Todo pasa por algo, te dices, y por un momento parece ayudar, pero luego vuelve la pregunta. ¿Por algo qué? Y esa repetición, ese decir la frase sin que llegue la respuesta, puede terminar produciendo más cansancio que consuelo, porque hay una diferencia entre repetir una frase y creerla de verdad. Y la fe que se sostiene solo en la repetición de una frase, sin nada más debajo, tiende a desgastarse. Necesita algo más sólido, necesita historias, necesita ejemplos reales de personas que vivieron exactamente esa brecha entre la frase y la experiencia y que del otro lado pudieron decir la frase con un peso completamente distinto. Si has llegado hasta aquí cargando esa pregunta, este mensaje no es para darte la frase fácil. No es para decirte, todo pasa por algo, y dejarte con eso. Es para llevarte, despacio, a dos historias. Dos historias de personas que vivieron exactamente esa pregunta, que no tuvieron la respuesta mientras la vivían, que solo pudieron verla mucho después, y que, del otro lado de su historia, pudieron decir algo que, mientras estaban en el dolor, habría sido imposible decir. No para que tú lo digas hoy, si todavía no puedes, sino para que sepas que llegar a decirlo es posible. Que el capítulo que estás viviendo, el que hoy no tiene explicación, puede tener un lugar en una historia más grande. Una historia que Dios todavía está escribiendo, y que incluye, de maneras que hoy no puedes ver, lo que estás viviendo ahora. Tal vez perdiste algo que no esperabas perder. Tal vez fallaste de una manera que todavía te avergüenza. Tal vez tienes preguntas que llevas años sin respuesta. Hoy, despacio, vamos a caminar juntos hacia algo que puede cambiar la manera en que cargas todo eso. No la explicación de por qué pasó, sino la certeza de que Dios estaba ahí, y que sigue ahí, y que lo que pasó, por más que duela, todavía puede convertirse en algo que Él use. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración. Confío en que Dios puede darle sentido a lo que hoy no entiendo. Escríbela, aunque ahora mismo te resulte difícil creerla. Escríbela como el primer paso hacia algo que todavía no puedes ver, pero que puede comenzar a moverse. Y escribe también aquello que estás cargando. Esa pérdida, esa caída, esa pregunta que sigue abierta. Aquí, cada comentario es leído, cada historia importa, porque detrás de cada palabra hay una persona real, cargando algo real, y eso le importa a Dios. Quiero hablar de la pérdida con la honestidad que merece, porque hay tipos de pérdida que la gente no siempre nombra. Está la pérdida que se ve, la de alguien que ya no está, la de algo que se rompió de manera visible y que todos pueden reconocer como una pérdida. Y está la pérdida que no se ve, la de la vida que imaginabas y que ya no va a ser, la del futuro que planeabas y que cambió de dirección sin que lo decidieras, la de la versión de ti mismo que creías que ibas a ser y que por las decisiones que tomaste o por las que otros tomaron, ya no será. Esa segunda pérdida es más difícil de explicar, porque no hay un funeral para ella. No hay un momento en el que la comunidad se reúna para acompañarte. Es un duelo silencioso, un duelo que se carga en soledad, que se procesa en los márgenes de la vida cotidiana, mientras se sigue funcionando,
mientras se siguen cumpliendo las responsabilidades, mientras, por fuera, todo parece normal. Y dentro de esa pérdida hay algo más que también pesa: la incertidumbre. No solo perdiste algo, tampoco sabes qué viene después. El terreno que conocías ya no está, y el terreno nuevo todavía no tiene forma. Estás en el medio, en ese espacio donde lo anterior ya no existe y lo siguiente todavía no ha llegado. Y ese espacio, ese punto intermedio, es uno de los lugares más difíciles de habitar. Porque la mente humana busca cierre, busca finales. Le cuesta sostenerse en aquello que todavía no tiene forma. Y cuando algo termina, pero lo siguiente aún no ha comenzado, la mente sigue intentando cerrar el círculo. Sigue buscando el siguiente capítulo, aunque ese capítulo todavía no exista. Y en esa búsqueda, en ese intento constante de encontrar lo que viene, cuando lo que viene aún no está disponible, hay un desgaste particular. Es el desgaste de vivir en el presente, mientras la mente insiste en proyectarse hacia un futuro que no puede ver. Es estar aquí, mientras una parte de uno mismo permanece allá, en ese lugar que todavía no existe, intentando anticiparlo, intentando prepararse para él sin lograrlo. Porque nadie puede prepararse para aquello que todavía no conoce. Ese espacio entre lo que ya no es y lo que todavía no ha llegado a ser. Ese espacio en el que está Noemí, caminando de regreso. Ese espacio en el que está Pedro durante aquel sábado de silencio. Es exactamente el lugar donde muchas personas se encuentran hoy, porque no tiene ancla, no tiene certeza, solo tiene la pregunta sobre lo que viene, sin ninguna respuesta visible todavía. Si estás en ese espacio ahora, quiero que sepas algo antes de seguir. Ese espacio tiene un nombre en la Biblia, y hay una mujer que lo vivió de una manera que puede ayudarte a comprender el tuyo. Quiero llevarte a un camino entre dos países. Una mujer mayor camina por ese camino, y a su lado, una mujer joven que no tenía ninguna obligación de estar ahí. La mujer mayor se llama Noemí, y para entender lo que está sintiendo en ese camino, hay que entender lo que dejó atrás. Hace años, Noemí salió de Belén con su esposo y sus 2 hijos. Salieron por hambre, por necesidad, buscando un lugar donde pudieran sobrevivir. Y llegaron a Moab, un lugar extranjero, con otra cultura, otros dioses, otra gente. Y ahí, en Moab, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y la vida, de alguna manera, siguió. No era Belén, no era lo que habían planeado, pero era vida. Y para entender el peso de lo que viene, hay que comprender también lo que esos años en Moab significaron. No fue un viaje corto, fue una década, posiblemente más. Una década en la que Noemí, lejos de su tierra y lejos de su gente, construyó una vida nueva. Vio a sus hijos crecer en tierra extranjera. Los vio enamorarse, casarse y formar sus propios hogares. Probablemente había llegado a sentir que Moab, aunque no era su tierra de origen, ya era su hogar. Que la vida, después de todo, había encontrado un nuevo equilibrio. Que lo que empezó como una huida por necesidad se había convertido en algo estable, en algo con futuro. Y entonces, uno por uno, empezaron a morir. Primero, el esposo de Noemí. Y luego, con el tiempo, sus 2 hijos. Los 2. Ruth capítulo 1, versículo 5 dice: «Y murieron entrambos, Malón y Kelión, y la mujer quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido». Desamparada. Esa palabra contiene todo. Una mujer que salió de su tierra con un esposo y 2 hijos, y que ahora, en tierra extraña, no tiene a ninguno de los 3. Piensa en lo que significa eso. No es solo la muerte de personas que ama, es la pérdida de absolutamente todo lo que le daba estructura a su vida. Su esposo, que era su sostén, sus hijos, que eran su futuro, su continuidad, la razón por la que toda esa migración había tenido sentido, y ahora nada de eso está. Y Noemí decide volver, no porque tenga un plan brillante, sino porque ya no le queda nada en Moab, y porque escuchó que, en su tierra, las cosas habían mejorado. Y se prepara para el camino, y les dice a sus 2 nueras que vuelvan a sus propias casas.
que ella no tiene nada que ofrecerles, que sigan adelante con sus vidas, que son jóvenes y que todavía pueden rehacerse. Imagina ese momento en el camino. 3 mujeres, todas viudas, todas con razones para llorar, paradas en la encrucijada entre Moab y Belén. Noemí, con la sabiduría dolorosa de quien ha vivido más, sabe algo que sus nueras todavía no saben: que la vida en Belén para ella será dura, que volver como viuda, sin hijos y sin nada, será volver a empezar desde el lugar más bajo. Y no quiere eso para ellas. Las ama lo suficiente como para soltarlas, para decirles: vayan, rehagan sus vidas, sean felices, encuentren nuevos esposos, no carguen conmigo el peso de mi propia ruina. Y Orfa, después de llorar, se va. Pero Ruth no. Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. No me ruegues que te deje. Esa decisión de Ruth, en medio de todo lo que estaba perdiendo Noemí, es una de las cosas más hermosas de toda la Biblia. Porque Ruth no tenía obligación alguna. Era libre de irse, de rehacer su vida en Moab, de buscar otro esposo entre su propia gente, y eligió quedarse con una mujer que no tenía nada que ofrecerle, que estaba destrozada, que no tenía un plan, que solo tenía el peso de todo lo que había perdido. Y juntas, las dos, llegaron a Belén. Y aquí viene algo que quiero que escuches con atención, porque es exactamente el lugar donde muchas personas están hoy. Cuando Noemí llegó a Belén, las mujeres del pueblo la reconocieron y le preguntaron: ¿no es esta Noemí? Y la respuesta de Noemí es una de las frases más cargadas de dolor de todo el Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21, dicen: y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque amargura me ha dado el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No me llamen Noemí. Su nombre, Noemí, significa dulzura, agrado, y ella dice: ya no soy eso, llámenme Mara, amargura. Eso es lo que soy ahora. Yo me fui llena, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Detente en esa frase, porque ahí está la pregunta que muchas personas tienen y nunca se atreven a decir en voz alta. Noemí no dice: las circunstancias me dejaron vacía. Dice: Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Le atribuye a Dios el vacío. Eso es lo que el dolor profundo suele hacer. No solo procesa la pérdida, procesa también la pregunta sobre quién permitió que ocurriera. Y cuando la respuesta que encuentra el corazón es: Dios lo permitió, Dios lo hizo, junto con esa respuesta aparece una herida adicional. No solo perdí, Dios fue parte de por qué perdí. Y Noemí no escondió eso. Lo expresó a través de su nuevo nombre, Mara, amargura. Si alguna vez has sentido algo parecido, si alguna vez tu corazón ha dicho en silencio: Dios permitió esto, Dios lo hizo, y esa idea te ha llenado de algo similar a la amargura de Noemí, quiero que sepas que esa frase, esa amargura, quedó registrada en la Biblia. Fue pronunciada por una mujer que, después de decirla, siguió teniendo un lugar en la historia que Dios estaba escribiendo. Mara no fue el final de Noemí, fue el punto más bajo, pero no fue el final. Y hay algo más en ese momento del regreso a Belén que quiero que notes. Noemí dijo todo eso en público, pronunció esas palabras sobre Mara y las manos vacías frente a las mujeres de la ciudad, frente a personas que la habían conocido antes de que se marchara. Personas que probablemente recordaban a la Noemí de antes, la que tenía esposo, hijos y una vida plena. Y ahora esas mismas personas la veían regresar así. Y ella no fingió, no dijo: todo está bien, gracias por preguntar. Dijo la verdad: llámenme Mara. Esa honestidad pública, esa negativa a esconder el dolor detrás de una sonrisa cortés, es algo que vale la pena notar. Porque, a veces, en los espacios de fe existe una presión silenciosa por aparentar que todo está bien, por presentar una versión aceptable del dolor, una que no incomode a los demás.
Noemí no hizo eso. Y esa honestidad, ese atreverse a decir las cosas como eran, no impidió que Dios siguiera obrando en su historia. De hecho, fue precisamente en esa ciudad, frente a esas mismas personas que la vieron llegar como Mara, donde meses después la verían sostener en sus brazos al niño que cambiaría todo. Y entonces, en Belén, comenzó algo que ni Noemí ni Ruth habrían podido imaginar. Era tiempo de la cosecha de cebada, y Ruth, para conseguir alimento, salió a recoger espigas en los campos, como hacían las personas más pobres, aquellas que no tenían tierra propia. Y por algo que el texto describe casi de paso, sin ningún anuncio extraordinario, Ruth llegó precisamente al campo de un hombre llamado Booz. Ruth, capítulo 2, versículo 3, dice: «Y fue, y vino, y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que la suerte del campo era de Booz, que era de la familia de Elimelech. Y aconteció». Esa frase, tan sencilla y tan casual en apariencia, revela la manera en que la mano de Dios muchas veces actúa, sin anunciarse. Ruth no sabía que aquel campo pertenecía a Booz. No sabía que Booz era familiar de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. No sabía que, entre todos los campos de Belén, aquel campo específico era el que Dios había preparado para ese momento. Y antes de seguir, quiero que pienses en lo que significaba para Ruth ser quien era en ese lugar. Era moabita, una extranjera, en una cultura donde los moabitas no eran vistos con simpatía por los israelitas, donde existían antecedentes de tensión, distancia y desconfianza. Ruth no solo había perdido a su esposo, había llegado a un lugar donde, por causa de su origen, podía esperar ser tratada con sospecha, con frialdad o incluso con desprecio. Y, sin embargo, eligió ese camino. Eligió acompañar a Noemí hacia un lugar donde ella, Ruth, sería la extraña, la que no pertenece, la que, probablemente, tendría que cargar con el peso de ser vista como diferente. Eso también forma parte de la fidelidad de Ruth. No solo decidió quedarse con Noemí, se quedó dispuesta a llevar, además de su propio duelo, el peso de ser forastera en una tierra ajena. Y caminó hacia el campo de Booz sin saber nada de lo que ocurriría después. Solo buscaba alimento para ella y para Noemí. Y Booz, cuando la vio, preguntó quién era. Y cuando conoció su historia, la de la moabita que había venido con Noemí, la mujer que había dejado todo para acompañar a su suegra, actuó con una generosidad que iba mucho más allá de lo esperado. Ruth, capítulo 2, versículo 12 dice: «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, pues has venido a refugiarte bajo sus alas». Bajo sus alas. Detente un momento en esa imagen. Ruth, una extranjera, una mujer que aparentemente no tenía nada, había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y ese día, en aquel campo, sin que ella lo supiera, Dios estaba comenzando a tejer algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Las semanas pasaron. Ruth siguió recogiendo espigas en el campo de Booz, y Noemí, que había vuelto con las manos vacías, que se había llamado a sí misma Mara, comenzó a ver algo que no había visto en mucho tiempo. Una posibilidad. Y entonces hizo algo. Le dio instrucciones a Ruth. Instrucciones que, dentro de la cultura de aquel tiempo, representaban una manera de proponer matrimonio a través de un pariente redentor. Y Booz, conmovido por la fidelidad de Ruth, por la manera en que había dejado su tierra para cuidar de Noemí, aceptó asumir el papel de pariente redentor. Y se casaron. Ruth, capítulo 4, versículo 13 dice: «Y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz un hijo». Un hijo. Para Ruth, que había sido viuda y extranjera. Para Noemí, que había regresado con las manos vacías. Y las mujeres de Belén, las mismas que años antes la habían visto volver vacía y amargada, comenzaron ahora a decirle algo completamente diferente. Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15, dicen: «Loado sea Jehová, que no te ha dejado sin pariente redentor en el día de hoy, y sea su nombre celebrado en Israel. Él será para ti restaurador de tu alma, y el que sustente tu vejez.
Piensa en esas palabras pronunciadas por las mismas mujeres que, capítulos antes, habían visto llegar a Noemí vacía, amargada y llamándose a sí misma Mara. Las mismas mujeres, la misma ciudad. Y ahora, en lugar de mirarla con la compasión reservada para quien lo ha perdido todo, la contemplaban con la alegría con la que se celebra a alguien que ha recibido algo extraordinario. El cambio no ocurrió solamente dentro del corazón de Noemí, también se hizo visible hacia afuera, en la manera en que la comunidad la veía. Lo que había sido motivo de lástima se convirtió en motivo de celebración. Y eso también puede suceder. La misma historia que hoy cuentas con vergüenza, con dolor o con la sensación de que define tu fracaso, puede convertirse, con el paso del tiempo, en una historia que narras de una manera completamente distinta. No porque los hechos cambien, sino porque lo que Dios hace a través de esos hechos transforma la manera en que son comprendidos y contados. La misma Noemí que se había llamado Mara, amargura, ahora sostenía en sus brazos al nieto que un día sería el abuelo del rey David. Ruth capítulo 4, versículo 17 dice, «Y le llamó por nombre Obed. Este fue padre de Isaí, padre de David. Padre de Isaí, padre de David». Y de esa misma línea, generaciones después, nacería Jesús. La mujer que regresó con las manos vacías terminó formando parte de la línea genealógica del Mesías. La extranjera moabita, que decidió quedarse al lado de una suegra destrozada, sin nada aparente que ganar, terminó siendo la bisabuela del rey David. Y todo ese desenlace comenzó en el lugar más oscuro, en el camino donde Noemí regresaba vacía, en las palabras Mara, amargura, en la pérdida de su esposo y de sus 2 hijos. En ese momento en el que, si alguien le hubiera dicho a Noemí, todo esto pasa por algo, probablemente no habría podido escucharlo, porque desde adentro de Mara no se puede ver a Obed. Desde adentro de las manos vacías no se puede ver al abuelo de David. Eso solo se ve después, mucho después, cuando el camino completo puede contemplarse hacia atrás. Y entonces, solo entonces, las palabras «todo pasa por algo» dejan de sonar como un cliché vacío y se convierten en una verdad que puede sostenerse con las manos, con un nombre y con una historia. Obed, el restaurador de su alma, descansando en los brazos de la mujer que un día se había llamado a sí misma amargura. Escribe en los comentarios estas palabras. Señor, aunque hoy me sienta como Mara, confío en que tú puedes darme un Obed. Escríbelas, como Noemí, que llegó con las manos vacías y no podía imaginar todo lo que aún estaba por venir. Y si este mensaje está hablando a tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que sientes que está viviendo su propio Mara. Alguien que regresó de algo con las manos vacías. Alguien que necesita escuchar que el final de su historia todavía no se ha escrito. Y antes de pasar a la segunda historia, quiero que te detengas un momento más en algo. La transformación de Noemí no ocurrió de un día para otro. Entre el momento en que dijo, «Llámenme Mara», y el momento en que sostuvo a Obed en sus brazos, transcurrieron meses. Meses de Ruth saliendo cada día a recoger espigas. Meses de Noemí observando y esperando, sin saber todavía cómo terminaría todo. Meses en los que, probablemente, hubo días en que la amargura seguía presente. Días en que la pérdida continuaba pesando, aun cuando las cosas empezaban a mejorar lentamente. La sanidad y la restauración no siempre llegan de golpe. A veces llegan como llegaron para Noemí, poco a poco, un día a la vez, una espiga recogida a la vez, hasta que, sin que pueda señalarse el instante exacto en que Mara volvió a ser Noemí, la transformación ya ha ocurrido. Quiero llevarte ahora a otra historia, diferente en los detalles, pero con la misma pregunta de fondo. ¿Puede Dios usar incluso esto? No se trata de la pérdida de alguien amado, sino de la pérdida de la propia imagen de uno mismo. La pérdida de la confianza en quien creías ser cuando fallaste de una manera en la que pensabas que nunca fallarías. Hay un hombre, su nombre es Pedro, y hay una noche que él habría querido borrar de su historia. Pedro había prometido,
con toda la sinceridad de su corazón que nunca abandonaría a Jesús, y esa promesa no fue hecha a la ligera. Fue pronunciada después de que Jesús le advirtiera exactamente lo que iba a suceder. Jesús le dijo: «Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Y Pedro, con la confianza de quien no puede imaginarse fallando, respondió que estaba dispuesto a ir con él incluso a la cárcel, incluso a la muerte. No era una promesa vacía, Pedro la sentía de verdad. Era el tipo de promesa que nace del amor más sincero y de la convicción más profunda. Y esa misma noche en el huerto, cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro incluso sacó una espada y cortó la oreja de uno de los hombres que habían venido a prenderlo. No era cobardía lo que había en Pedro en ese momento, era valentía, impulsividad, disposición a luchar. Y sin embargo, horas después, en el patio, frente a una simple sirvienta, esa misma persona dijo: «No lo conozco». ¿Cómo ocurre algo así? ¿Cómo alguien que estaba dispuesto a empuñar una espada unos momentos antes termina negando con tanto miedo? La respuesta no es sencilla. Probablemente tenga que ver con el agotamiento, con el impacto de ver a Jesús arrestado, con ese tipo de miedo que aparece de maneras distintas según las circunstancias. Pero lo que importa para esta historia es esto. La caída de Pedro no nació de la falta de amor. Nació de la debilidad humana, en medio de una presión extrema, después de una promesa hecha con absoluta sinceridad. Había asegurado que iría con Jesús hasta la muerte, si era necesario. Y esa misma noche, en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras Jesús era interrogado a pocos metros de distancia, alguien le preguntó a Pedro si él también era uno de sus discípulos, y Pedro respondió que no. Luego, otra persona volvió a preguntarle, y Pedro volvió a negarlo, y una tercera persona insistió, y Pedro por tercera vez negó conocer a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 60, dice: «Y al instante, cuando él aún hablaba, el gallo cantó. Y Jesús, desde donde estaba, se volvió y miró a Pedro». Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, dicen: «Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Imagina ese momento. No como un simple dato bíblico, sino como la experiencia real de un hombre que, en el instante en que sus ojos se encuentran con los de Jesús, se ve a sí mismo exactamente como es. Alguien que había dicho que daría su vida y que, en el momento de la verdad, por miedo, lo negó 3 veces. Ese llanto de Pedro no fue solamente tristeza, fue la confrontación con algo que probablemente nunca había imaginado acerca de sí mismo. Yo soy capaz de esto. Yo, que prometí lo contrario, hice exactamente aquello que juré que nunca haría. Y luego vinieron las horas y los días que siguieron. El viernes de la crucifixión. Y después el sábado. Ese día de silencio absoluto en el que no había nada más que hacer que cargar con el peso de lo sucedido. Piensa en lo que representó ese sábado para Pedro. Jesús estaba muerto, y la última vez que sus ojos se habían encontrado con los de Jesús había sido en aquel patio, justo después de la tercera negación. No hubo oportunidad para pedir perdón, no hubo una conversación de reconciliación, solo aquella mirada. Y después, la muerte. ¿Qué pensamientos acompañaban a Pedro durante ese sábado? No es difícil imaginarlos, porque son los mismos pensamientos que muchas personas llevan hoy, en circunstancias completamente distintas, pero con el mismo peso en el alma. Lo arruiné, tuve la oportunidad de ser fiel y fallé. La última imagen que Jesús tiene de mí es la de alguien que lo negó. Ya no hay manera de reparar esto, y tal vez en algún rincón del corazón de Pedro también estaba la pregunta más dolorosa de todas. ¿Todavía puedo ser usado por Dios después de esto? ¿O este fue el final de lo que yo era para Él? Quiero detenerme aquí, porque esta es exactamente la parte del mensaje en la que quiero hablar de algo que no siempre se nombra con claridad. De cómo el dolor, cuando no se comprende,
puede convertirse en una mentira que termina creyéndose. Hay pensamientos que aparecen en los momentos más oscuros y que se sienten tan reales, tan evidentes, que dejan de cuestionarse. Se aceptan como si fueran verdad. Y uno de esos pensamientos es este: Dios me abandonó. Cuando ocurre algo doloroso y Dios parece guardar silencio, es fácil llegar a la conclusión de que Dios se fue. Que, justo en el momento en que más se necesitaba su presencia, Él no estaba. Pero el silencio de Dios no es lo mismo que su ausencia. En la historia de Noemí, Dios no apareció con una explicación mientras ella enterraba a su esposo y a sus 2 hijos. No hubo una voz del cielo que dijera: «Espera, todo esto tiene un propósito». Sin embargo, el texto menciona algo importante. Ruth, capítulo 1, versículo 6, dice que Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo dándole pan. Jehová ya estaba actuando, incluso antes de que Noemí decidiera regresar. Estaba preparando el lugar al que ella volvería, aunque ella, en medio de su dolor, no pudiera verlo. Otro pensamiento que suele aparecer en la oscuridad es este: todo esto es un castigo. La idea de que, de alguna manera, el sufrimiento actual es la consecuencia directa de algo que se hizo mal, como si Dios estuviera cobrando una deuda pendiente. Pero eso no es lo que la Biblia muestra. Ruth no perdió a su esposo y a su suegro porque hubiera hecho algo malo. Pedro no negó a Jesús porque Dios estuviera castigándolo por algún pecado anterior. El dolor no siempre es castigo. A veces es simplemente parte de vivir en un mundo quebrantado. Y otras veces, como ocurrió con Pedro, el dolor nace de las propias decisiones y de la propia debilidad humana. Pero ni siquiera allí, ni siquiera en medio del fracaso personal, Dios responde con un castigo definitivo. Dios responde con restauración. Otro pensamiento, quizá el más paralizante de todos, es este: mi historia ya no tiene solución. La convicción de que lo que se rompió quedó roto para siempre, de que lo que se perdió jamás podrá ser reemplazado, de que el capítulo que hoy se está viviendo es el último capítulo y que ya no existen más páginas después de esta. Noemí, llamándose a sí misma Mara, probablemente sentía exactamente eso. Pedro, llorando amargamente aquella noche, probablemente sentía exactamente eso. Y ambos estaban equivocados, no porque su dolor no fuera real, sino porque su historia no había terminado donde ellos creían que había terminado. Y el último pensamiento, el que suele conectarse con todos los anteriores, es este: nada bueno puede salir de esto. La idea de que nada bueno puede salir de esto, que es imposible que algo que duele tanto, que está tan roto y que parece tan carente de sentido, pueda algún día convertirse en algo que produzca bien. Y ese pensamiento, ese nada bueno puede salir de esto, es precisamente el tipo de mentira que el enemigo utiliza para mantener a una persona atrapada en la confusión. Porque, si llegas a creer que nada bueno puede surgir de tu dolor, dejas de esperar. Y si dejas de esperar, dejas de buscar a Dios en medio del proceso. Y si dejas de buscarlo, te quedas solo con el dolor, sin la presencia que podría transformarlo. Y quiero detenerme un momento más en esto, porque es importante. Estos pensamientos: Dios me abandonó, esto fue un castigo, mi historia no tiene solución, nada bueno puede salir de esto, generalmente no aparecen todos al mismo tiempo. Llegan uno por uno, en momentos distintos, y, a veces, permanecen durante años sin que la persona llegue a reconocerlos como simples pensamientos. Se convierten, sencillamente, en la manera en que interpreta su propia historia, en una especie de lente a través del cual comienza a mirar todo lo que sucede después. Y ese lente, una vez instalado, afecta no solo la forma en que se contempla el pasado, sino también la manera en que se vive el presente y se espera el futuro. Si crees que Dios te abandonó una vez, será más fácil pensar que podría abandonarte de nuevo. Si crees que lo que ocurrió fue un castigo, vivirás con el temor constante de un próximo castigo. Si estás convencido de que tu historia no tiene solución, dejarás de buscar soluciones, porque ¿para qué buscar algo que crees que no existe? Y si piensas que nada bueno puede surgir de tu dolor,
Dejarás de mirar hacia adelante, porque ¿para qué esperar algo que parece no tener promesa? El enemigo no necesita convencerte de que Dios no existe. Solo necesita convencerte de que Dios no puede hacer nada con aquello que estás viviendo. Y desde esa convicción te aleja, poco a poco, de la esperanza. Pero la historia de Noemí dice algo diferente, y la historia de Pedro también. Ambas proclaman la misma verdad. Incluso esto, Dios puede usarlo. Incluso aquello que hoy parece un final definitivo puede convertirse, dentro de la historia que Dios está escribiendo, en el comienzo de algo que todavía no puedes ver. Y entonces, volvamos a Pedro. Porque después del sábado de silencio, llegó el domingo. Y el domingo, todo cambió. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Pero la restauración de Pedro, esa restauración específica, la que su corazón necesitaba más que ninguna otra cosa, no ocurrió ese mismo domingo. Ocurrió después, en una mañana junto al mar de Galilea. Los discípulos habían vuelto a pescar. Pasaron toda la noche sin atrapar nada, y al amanecer alguien desde la orilla les dijo que echaran la red al otro lado. La red se llenó de tal manera que no podían sacarla. Entonces Juan dijo, «Es el Señor». Y Pedro, sin esperar un instante, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Y allí estaba Jesús, con un fuego encendido, con pan, con pescado, preparando el desayuno. Juan capítulo 21, versículo 9 dice, «Como descendieron a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan». Brasas, un fuego encendido, el mismo tipo de fuego junto al cual Pedro había negado a Jesús 3 veces en el patio de Caifás. No es casualidad que el texto mencione específicamente las brasas. Es una escena construida con un cuidado extraordinario para que el contexto del fracaso de Pedro estuviera presente en el contexto de su restauración. Comieron, y luego Jesús le hizo una pregunta a Pedro. No una pregunta sobre sus negaciones. No un «¿por qué lo hiciste?», fue una pregunta diferente. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, «Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Y la pregunta se repitió 3 veces, 3 preguntas, 3 respuestas, como si 3 negaciones se transformaran en 3 declaraciones de amor. Y la tercera vez, Pedro respondió algo que es, quizás, una de las confesiones más honestas que jamás salieron de sus labios. Juan capítulo 21, versículo 17, dice, le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?», y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, sabes lo que hice aquella noche, sabes el miedo que sentí, sabes la distancia entre lo que prometí y lo que realmente hice, tú lo sabes todo. Y, aún así, me preguntas si te amo». Y Jesús, después de escuchar esa respuesta, le dijo, «Apacienta mis ovejas». No le dijo, «Ya no eres apto». No le dijo, «Tu lugar en esto ha terminado». Le devolvió la comisión, completamente, con el mismo peso, con la misma confianza, con la misma misión que había tenido antes de aquella noche. Y eso, lo que ocurrió junto al fuego, en aquella mañana, es una de las imágenes más poderosas de todo el Evangelio. Porque dice algo que necesita ser escuchado por cualquiera que esté cargando vergüenza por algo que hizo o no hizo. Tu peor momento no es la última palabra que Dios tiene sobre tu vida. Lo que ocurrió en el patio de Caifás no definió a Pedro para siempre. Lo que realmente definió a Pedro fue lo que sucedió junto al fuego en la orilla, cuando Jesús lo restauró por completo. Y unos meses más tarde, ese mismo Pedro, el que había negado 3 veces por miedo a una sirvienta, se puso de pie frente a miles de personas en Jerusalén y predicó con una valentía tan extraordinaria que 3000 personas fueron bautizadas aquel mismo día. El mismo hombre, restaurado, usado por Dios, no a pesar de su fracaso, sino
de alguna manera, a través de él. Porque el Pedro que predicó en Pentecostés ya no era el mismo Pedro impulsivo y confiado en sí mismo que había prometido que jamás fallaría. Era un Pedro que había caído, que había sido restaurado, y que, precisamente por eso, podía hablar de la gracia con una autoridad que solo posee quien la ha recibido en el lugar más bajo de su propia historia. Piensa en lo que eso significa. Si Pedro nunca hubiera fallado, si hubiera mantenido su promesa aquella noche, habría sido un discípulo fiel, valiente y leal. Pero no habría tenido la misma profundidad para hablar acerca de la restauración. No habría podido afirmar con la misma convicción que la gracia de Dios alcanza incluso a quienes han fallado de la manera más vergonzosa. Su fracaso, transformado por la restauración, se convirtió en parte de su mensaje. No el fracaso en sí, sino el fracaso restaurado. Y eso es muy diferente a decir que el fracaso fue algo bueno. No lo fue. Sin duda, Pedro habría preferido no haber negado nunca a Jesús. Pero Dios, en su manera perfecta de obrar, tomó algo que no era bueno y lo convirtió en parte de aquello que hizo a Pedro más útil, no menos. Eso es exactamente lo que significa que todo pasa por algo, cuando se entiende correctamente. No significa que lo malo sea bueno. Significa que Dios puede tomar incluso lo malo y, a través de la restauración, convertirlo en parte de algo bueno. Hay algo más que quiero decirte sobre cómo se procesa el dolor cuando no se entiende, y tiene que ver con una pregunta que puede cambiarse. Cuando algo doloroso ocurre, la pregunta natural, la primera que suele aparecer es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y esa pregunta, el por qué, es una pregunta que mira hacia atrás, busca una causa, busca una explicación. Y muchas veces esa explicación no llega, o no llega de la manera en que el corazón esperaba recibirla. Pero hay otra pregunta, una que mira hacia adelante y que tiene el poder de transformar completamente la manera en que se atraviesa el proceso. Es la pregunta, ¿para qué? No, ¿por qué pasó esto? Sino, ¿para qué puede usarse esto? ¿Qué puede Dios construir a partir de esto? ¿A quién podré ayudar desde lo que aprendí en medio de esto, de una manera en que no habría podido hacerlo antes? Esa pregunta no minimiza el dolor. No pretende decir que el dolor estuvo bien, pero abre una puerta que el por qué muchas veces mantiene cerrada. Noemí nunca encontró una respuesta a su por qué. En ningún momento del libro de Ruth alguien le explica por qué murieron su esposo y sus 2 hijos, pero sí hubo un para qué. Para que Ruth conociera a Buz, para que naciera Obed, para que, generaciones después, naciera David, y para que, muchas generaciones más tarde, naciera Jesús. Una cadena entera de propósito escondida dentro de aquello que, en su momento, parecía solo pérdida y vacío. Pedro tampoco recibió un porqué que explicara completamente su debilidad aquella noche, pero sí hubo un para qué, para que pudiera predicar con autoridad acerca de la gracia, para que su historia, registrada en los evangelios, sirviera de consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos, personas que también fallaron y que también necesitaban saber que la gracia de Dios alcanza incluso esos lugares de vergüenza y dolor. Cambiar el por qué por el para qué no es un truco mental, es una decisión de fe. Es decidir que, aunque la explicación del pasado no llegue, la confianza en el propósito futuro puede sostenerse. Y hay algo más, algo profundamente práctico que quiero dejarte. No te definas por una temporada. Noemí, en un momento de su vida, se llamó a sí misma Mara, pero Mara no era su verdadero nombre. Era el nombre de una temporada, y las temporadas por definición pasan. Si has estado llamándote, en el silencio de tu corazón, por el nombre de tu peor temporada, si te has definido por tu fracaso, por tu pérdida o por tu vergüenza, quiero decirte algo con toda la ternura posible. Esa no es tu identidad, es tu temporada. Y las temporadas cambian. Pedro pudo haberse llamado a sí mismo para siempre, el que negó a Jesús. Pero esa no fue su identidad final. Su identidad final fue la de apóstol, predicador y piedra sobre la cual Jesús dijo que edificaría su iglesia.
La temporada de la negación fue real, pero no se convirtió en el nombre permanente de Pedro. Y la temporada que estás viviendo hoy, por más real que sea, por más que duela, tampoco tiene por qué convertirse en tu nombre definitivo. Quiero contarte algo que escuché hace tiempo. Una historia que representa lo que muchas personas viven, aunque los detalles específicos cambien de una vida a otra. Es la historia de alguien que, después de una pérdida muy significativa, atravesó un periodo en el que sentía exactamente lo que hemos estado describiendo. La sensación de que Dios había permitido algo que no tenía ningún sentido. La pregunta del ¿por qué?, repitiéndose una y otra vez sin encontrar respuesta. La impresión de que aquella pérdida marcaba el final de ciertos planes, de ciertas esperanzas, de ciertas versiones de la vida que había imaginado para sí misma. Y durante mucho tiempo, esa persona llevó esa pérdida como si fuera una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Hasta que, años después, en una circunstancia completamente diferente, se encontró acompañando a alguien que estaba atravesando una situación muy parecida a la que ella había vivido. Y entonces comprendió algo. Descubrió que la única razón por la que podía estar al lado de esa otra persona, de la manera en que lo estaba haciendo, con esa profundidad, con esa comprensión, con esas palabras precisas que sabía que necesitaba escuchar, era porque ella misma había pasado por ese camino. Si no hubiera vivido aquella pérdida, no habría podido ofrecer ese consuelo de esa manera. La herida, que durante años había sido únicamente dolor, se había convertido, sin que ella lo hubiera planeado, en un puente hacia otra persona. Y en ese momento, mirando hacia atrás, entendió algo que durante el tiempo del sufrimiento había sido completamente invisible. Que Dios no había desperdiciado nada de lo que había vivido. Que incluso en medio del peor momento, Él ya estaba preparando algo que, años más tarde, se convertiría en un regalo para alguien más. Esa es la transformación de la que habla este mensaje, no la eliminación del dolor, no fingir que nada ocurrió o que aquello no tuvo importancia, sino la posibilidad de que ese dolor, con el paso del tiempo, a través de la sanidad y de la obra de Dios, pueda convertirse en algo que sirva para bendecir a otros. En testimonio, en consuelo para alguien que todavía se encuentra donde tú una vez estuviste. Y quiero que pienses en algo más antes de continuar. Esa transformación, de herida a puente, generalmente no ocurre de manera rápida. La persona de la que hablamos no despertó al día siguiente de su pérdida pensando, algún día esto ayudará a alguien. Pasaron años. Hubo procesos de duelo, de sanidad y de reconstrucción que tomaron tiempo. Procesos que no fueron lineales y que también incluyeron retrocesos. Y solo después de todo ese recorrido, cuando la herida había sanado lo suficiente como para dejar de sangrar, pudo convertirse en algo capaz de sostener a otra persona. Es importante decir esto porque, a veces, se espera que la transformación sea inmediata. Y cuando no lo es, surge la sensación de que algo está fallando. Pero no está fallando, está sanando. Y la sanidad, cuando es real y profunda, toma el tiempo que necesita tomar. Tal vez eso también forme parte de lo que Dios está preparando a través de lo que hoy estás viviendo. No solo tu propia restauración, también la capacidad que todavía no tienes de ayudar a alguien que, en el futuro, necesitará exactamente aquello que tú podrás ofrecerle, precisamente porque atravesaste este camino. Quiero conectar las dos historias que hemos escuchado hoy, porque tienen algo en común que es quizás el corazón de todo este mensaje. En ninguna de las dos historias, Dios intervino con una explicación. No le dijo a Noemí, esto está pasando porque algún día tu nieto será el abuelo de un rey. No le dijo a Pedro, esta noche vas a fallar, pero no te preocupes, porque dentro de poco vas a predicar y miles se van a convertir. En ambas historias, las personas tuvieron que atravesar el dolor sin la explicación, sin saber, en ese momento, lo que Dios estaba haciendo. Y en ambas historias, lo que Dios estaba haciendo era, en realidad, más grande, más hermoso y más sorprendente de lo que ellos habrían podido imaginar mientras estaban en medio del sufrimiento. Eso es lo que significa, de verdad, la expresión, todo pasa por algo.
No significa que en el momento vas a comprender cuál es ese propósito. Significa que, al otro lado del proceso, cuando puedas mirar hacia atrás, descubrirás que Dios estuvo presente en cada paso. Que cada campo, cada fuego y cada noche de silencio formaban parte de algo mucho más grande de lo que entonces podía verse, tejiendo, preparando, conectando piezas que tú no alcanzabas a comprender. Y mientras tanto, mientras el proceso continúa, mientras el resultado todavía no se ve, hay algo que sí puedes hacer. Pero quiero ser claro respecto a esto. No significa que tengas que sentirte bien todo el tiempo. No significa que debas fingir paz cuando no la sientes, ni aparentar esperanza cuando por dentro todo parece oscuro. Noemi no fingió. Dijo la verdad sobre su dolor, usando el nombre Mara delante de toda la ciudad. Pedro no fingió. Lloró amargamente, sin ocultarlo, sin intentar parecer fuerte. La fe que Dios honra no es la fe que finge. Es la fe que, incluso en medio del dolor real, incluso siendo honesta acerca de lo difícil que resulta todo, continúa dando el siguiente paso. Sigue presentándose, sigue, de alguna manera, permaneciendo en el camino, aunque el camino duela. Eso fue lo que hizo Ruth. Y eso fue también lo que hizo Pedro cuando, después de aquella noche y después de aquel llanto, permaneció junto a los demás discípulos. No desapareció por completo, aunque probablemente hubiera querido hacerlo. Mantenerse en el camino incluso herido, incluso sin entender, es en sí mismo un acto de fe. Eso fue lo que hizo Ruth, permanecer fiel aun cuando no existían garantías. Y eso, en términos prácticos, puede significar cosas diferentes para cada persona. Puede significar seguir orando por algo, aunque la respuesta lleve años sin llegar. Puede significar seguir estando presente para alguien, aunque esa persona todavía no haya cambiado. Puede significar levantarse cada mañana, cumplir con lo que corresponde, seguir siendo quien Dios te llamó a ser, incluso en medio de la incertidumbre, incluso sin saber qué sucederá después. Ruth no sabía, mientras recogía espigas en el campo de Buz, que ese campo cambiaría el rumbo de su historia. Solo sabía que ese día necesitaba conseguir alimento para ella y para Noemi. Y lo hizo, fielmente, sin conocer el resultado final. Eso es lo que significa ser fiel durante el proceso. No requiere conocer el desenlace. Requiere hacer lo que corresponde hoy, con lo que tienes hoy, confiando en que Dios está obrando en aquello que todavía no puedes ver. Y eso fue también lo que hizo Pedro. Recibir la restauración cuando llegó, sin permitir que la vergüenza del pasado le impidiera aceptar la misión del presente. Antes de cerrar, quiero llevarte a un momento de oración, más despacio de lo normal. Quiero que, si puedes, cierres los ojos mientras escuchas estas palabras, o al menos disminuyas el ritmo de lo que estés haciendo. Porque lo que viene ahora no es para escuchar de pasada, es para recibir. Padre, en este momento traemos delante de ti todo lo que llevamos dentro. Venimos tal como estamos, no con las palabras perfectas, no con una fe perfectamente ordenada. Venimos con lo que tenemos, con el cansancio de haber cargado esto durante tanto tiempo, con las preguntas que hemos repetido una y otra vez sin haber recibido todavía la respuesta que esperábamos. Traemos ante ti las pérdidas que aún duelen, las preguntas que nunca encontraron respuesta, los capítulos de nuestra historia que, hasta hoy, no hemos podido comprender. Señor, hay personas escuchando este mensaje que se sienten exactamente como Noemí se sintió en aquel camino de regreso a Belén. Personas que sienten que se fueron llenas y regresaron con las manos vacías, que sienten que aquello que más amaban les fue quitado y que no entienden por qué. Padre, hoy te pedimos que les recuerdes que tú no los abandonaste en ese camino, que así como estuviste presente, sin anunciarte, en cada paso de la historia de Noemí, también estás presente, aunque no siempre puedas ser percibido, en cada paso que ellos están dando hoy. Señor, también hay personas escuchando este mensaje que cargan la misma vergüenza que Pedro llevó aquella noche. Personas que sienten que fallaron de una manera que no tiene reparación, que creen que la peor versión de sí mismas es la que define quiénes son. Padre, te pedimos que les recuerdes lo que le dijiste a Pedro junto al fuego,
apacienta mis ovejas. Recuérdales que su peor momento no es tu última palabra sobre sus vidas. Recuérdales que la restauración que le ofreciste a Pedro sigue estando disponible también para ellos, hoy, en este mismo instante. Señor, para quienes están atravesando un proceso que no entienden, para quienes llevan preguntas que parecen no tener respuesta, te pedimos paz. No la paz que nace de comprenderlo todo, sino la paz que brota de confiar en quién eres tú, incluso cuando no entendemos lo que estás haciendo. Te pedimos que sanes las heridas que llevan demasiado tiempo abiertas, que toques esos lugares del corazón que se han endurecido por el dolor repetido, por las decepciones y por las esperas que no terminaron como se esperaba. Señor, restaura lo que se quebró, no necesariamente devolviéndolo a como era antes, sino construyendo algo nuevo, algo que solo tú puedes levantar sobre los pedazos que quedaron. Como hiciste con Noemí, cuando de la pérdida más profunda construiste una línea que llegaría hasta el rey David y después hasta Jesús mismo. Como hiciste con Pedro, que de la vergüenza más profunda construiste un apóstol que predicaría con un poder capaz de cambiar la historia. Padre, te pedimos que, en cada persona que está escuchando estas palabras, comiences o continúes esa misma obra. Que tomes lo que está roto y lo conviertas en algo lleno de propósito. Que tomes cada lágrima que se ha derramado, todas ellas, tanto las que fueron vistas como las que se lloraron en soledad, y que no permitas que ninguna se desperdicie. Señor, danos la fuerza para dejar de definirnos por nuestra peor temporada. Ayúdanos a comprender que Mara fue un nombre temporal, no permanente. Que la negación de Pedro fue una noche, no toda su vida. Y que aquello que hoy nos pesa, por más real que sea, no tiene por qué convertirse en el nombre que llevemos para siempre. Ayúdanos a cambiar el por qué por el para qué. No porque el por qué sea una pregunta equivocada, sino porque, muchas veces, no encuentra respuesta en esta vida, y aferrarnos únicamente a ella puede mantenernos atados al pasado. Mientras que el para qué abre suavemente nuestro corazón hacia el futuro que tú ya estás preparando. Señor, dale a cada persona que escucha este mensaje la certeza de que no está sola. Que en cada mara, en cada noche de negación y en cada espacio vacío, entre lo que se perdió y lo que todavía no llega, tú estás presente, trabajando, tejiendo, preparando, aunque no se vea, aunque no se sienta, tú estás ahí. Y Señor, te pedimos también por el futuro, por los Obed que todavía no han nacido en la historia de cada persona que escucha estas palabras, por esos momentos de restauración junto al fuego que aún están por venir, por esos días que llegarán en los que cada uno pueda mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo, ahora veo lo que estabas haciendo, ahora sé que todo esto, de alguna manera, tenía un propósito. Hasta que llegue ese día, ayúdanos a confiar, a descansar, a seguir caminando como Ruth, fielmente, incluso sin garantías. A recibir, como Pedro, la restauración cuando llegue, sin permitir que la vergüenza del pasado nos impida aceptarla. Gracias, Padre, porque tú nunca desperdicias una lágrima. Gracias porque nunca abandonas a los que amas. Gracias porque, incluso en aquello que hoy no entendemos, tú sigues teniendo el control. Sigues teniendo un propósito y sigues escribiendo nuestra historia. Y Señor, antes de cerrar esta oración, queremos pedirte algo más. Por quienes sienten que su historia se parece a las que hemos mencionado hoy, una mara, una negación o un capítulo que todavía duele recordar, te pedimos que les concedas la valentía para seguir confiando. No porque confiar sea fácil, sino porque tú eres fiel, incluso cuando nosotros no logramos verlo. Gracias por cada lágrima que has recogido. Gracias por cada noche de silencio en la que, sin que lo supiéramos, estabas obrando. Gracias porque nuestra historia, con todo lo que incluye, todavía está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hoy todavía tengas preguntas sin respuesta. Tal vez existan capítulos de tu historia que aún no logras comprender. Pero recuerda esto. Dios nunca desperdicia una lágrima ni abandona a quienes ama. Y aunque ahora no veas el panorama completo, llegará el día en que descubrirás que incluso aquello que más dolió
fue utilizado por Dios para acercarte a tu propósito. Y si hoy todavía no puedes ver ese propósito, está bien, no necesitas verlo hoy, solo necesitas seguir adelante. Un día a la vez, confiando en que aquel que estuvo presente en cada paso de Noemí y en cada paso de Pedro, está presente también en cada uno de tus pasos. Que Dios te bendiga hoy y en cada día que aún está por venir.